Bien, buenas tardes a todos nuevamente. El día de hoy se va a hacer un análisis respecto a las dinámicas existentes entre Perú y la China. Esta vez se hará en la ciudad de Panamá. En ese contexto, vemos claramente de que esta dinámica que se va a hacer el día de hoy tiene la particularidad de que se hace en un contexto de que la relación tanto de Perú como con la, propiamente que vamos a hablar, con la potencia asiática, la República Popular China, igualmente vemos de que existe esa dinámica incluso en esta región que es América Latina, el Caribe, principalmente el Caribe, en los últimos días o los últimos tiempos, a razón de entender cuál fue la dinámica existente entre la potencia principal de la región, que son los Estados Unidos, igualmente con estados como Panamá o, por ejemplo, la propia Cuba. En ese contexto vamos a ver y determinar cuál es la relación existente entre Perú, que tiene una fuerte relación material con la República Popular China, a raíz también entendiendo de que el factor en el segundo gobierno de Trump, que claramente se ve de que tiene una política, como lo sostuvo el propio secretario de Estado, Marco Rubio, a razón de entender de que la hegemonía o sobre todo la protección de los intereses norteamericanos en la zona de influencia del hemisferio occidental o el hemisferio estadounidense son prioridad para entender las propias partes y las acciones que el gobierno de Estados Unidos toma. En ese sentido, por ejemplo, entendiéndose principalmente el problema que existió en la no cercano vecino estadounidense, pero sí en cambio en la propia parte posterior, el frente de las costas proyectadas a los Estados Unidos, Venezuela, cómo esto afectó las dinámicas entre la región de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos, a razón de entender también las posiciones que tiene no solo el Perú, sino también otras partes, otros estados de la región. Vemos claramente que los estados tomaron diferentes partes, formas, decisiones, entender las relaciones existentes entre Venezuela y el propio Estados Unidos. En ese contexto podemos entender que la respuesta regional no fue unida. Por una parte, Panamá apoyó la propia, no condenó la intervención estadounidense sobre Venezuela. En cambio, sí, entendiéndose la parte del Ecuador, la apoyó. Y en cambio el Perú mostró una relación ambivalente, entendiéndose de que las dinámicas existentes entre Perú y los Estados Unidos históricamente han sido muy fuertes. No obstante, se puede ver claramente que el día de hoy hay estados que directamente sí apoyan eso. El caso es el caso de Chile. Vemos claramente que el presidente electo, José Antonio Kast, electo en las elecciones del año pasado, 2025, si bien es cierto, buscan y ponderan la preponderancia de una soberanía, de una integridad en cuanto a seguridad por las migraciones que ha tenido Chile, vemos claramente también de que la propia estructura en cuanto a la dinámica existente entre el presidente Gabriel Boric, que condenó la intervención estadounidense, contrasta con el presidente electo que es José Antonio Kast. En ese sentido, la dinámica de la región en cuanto a posición política es dividida. Y si entendemos también las declaraciones del propio presidente Gabriel Boric en las Naciones Unidas en 2025, entendiéndose de que existe y debe existir una coherencia en cuanto a dinamismo de la región, se ve claramente de que el presidente Boric ha sido coherente en cuanto a apoyar o rechazar, conjuntamente con México, Brasil, Uruguay y la propia claramente algunos estados foráneos, la inversión americana. José Antonio Kast se mostró a favor. Incluso es más, el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo de que existen gobiernos amigos, como el propio gobierno de Javier Milei, en el cual hubo un rescate económico el año pasado, gestionado por el secretario del Tesoro Bessent a la Casa Rosada. Vemos claramente también de que en cuanto a la dinámica de apoyar o no apoyar a lo mejor una postura contra los Estados Unidos se ve por la cercanía ideológica y también la cercanía material que Estados Unidos tiene con eso. Por ejemplo, Bolivia, el nuevo presidente electo, tiene una dinámica diferente a lo que fue el gobierno de los gobierno de Evo Morales, de Arce y demás, contrario a los intereses estadounidenses. Por eso incluso el propio secretario de Estado Rubio sostuvo de que el nuevo gobierno de Bolivia, el cual ya asumió funciones, es un gobierno amigo de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, vemos que la respuesta regional, tanto acá en la ciudad de Panamá, como por ejemplo también en la región de que vemos del propio Ecuador,
han tenido unas respuestas disímiles o diferentes o divergentes, entendiéndose de que la unidad regional, una respuesta como se buscó en su momento por parte de México, no se dio. Y eso corresponde a las distintas dinámicas de los gobiernos de izquierda o de derecha, o incluso también entendiéndose de posturas más conservadoras, nacionalistas, y ponderando la propia protección, entendiéndose como la migración como un problema, como es el propio gobierno de José Antonio Castro. Por lo tanto, podemos ver y podemos entender de que la dinámica existente entre la región y entendiéndose también las partes que integran más importante la región, por ejemplo Brasil, México o Argentina, han tenido respuestas disímiles. Argentina apoyó, Brasil se opuso, México se opuso. No obstante, Perú se opuso también, aunque no de la forma de gobierno de Maduro, porque no hay existentes relaciones diplomáticas y consulares entre ambos estados, pero sin embargo sí, entendiéndose de que Perú no está a favor de intervenciones, por su historia que incluso ha tenido una serie de partes. Igualmente vemos de que otros gobiernos, Uruguay rechazó. Uruguay es un estado que, si bien es cierto, no tiene una dinámica, un hard power muy importante, ni económico, ni incluso también militar, sin embargo sí mantiene una coherencia diplomática en cuanto a la interacción con los otros estados. Por lo tanto, vamos a entender y podemos ver claramente de que la decisión de apoyo o no a esa parte del mundo se debió principalmente a las dinámicas de los gobiernos. Y ese sentido, ¿cómo afecta la realidad material de Perú? Por ejemplo, como claramente se sabe, de que Perú tiene una dinámica comercial con la República Popular China, el principal adversario de los Estados Unidos en la región, y entendiéndose de que la República Popular China tiene un interés, sobre todo en la parte de Sudamérica, entendiéndose por los recursos, los commodities, como los tiene la propia autora Carol Weiss. Sostuvo que existió un boom de los commodities en la primera década del siglo XXI, en el cual se benefició Brasil, Argentina y Perú. En ese sentido, en las dinámicas nuevas existentes entre la región o las partes, se puede ver claramente de que una de las partes, o entendiéndose claramente, va a cambiar. Por lo tanto, igualmente vemos de que, si bien es cierto, en estas nuevas dinámicas existentes desde Perú o Estados Unidos, ya se ve claramente un disímile, un dispar, entendiéndose de que Perú está muy relacionado con la República Popular China materialmente. Eso corresponde a que es su principal socio comercial con más de un 30%. En ese sentido, retrotraer o retroceder una relación existente entre Perú y la República Popular China es muy difícil, entendiéndose de que existe una presión sobre el terminal portuario de Chancay, el cual se inauguró el año 2024. Por lo tanto, esta terminal portuario que se dio con capitales chinos puede afectar la dinámica de seguridad estadounidense, y se puede entender también de que puede ser una parte inversa, entendiéndose de que una presión al Estado de Perú para retrotraer la dinámica ya con el Brasil pueden claramente generar unas dinámicas contrarias a las relaciones diplomáticas o políticas entre las partes. En ese sentido, Perú no puede retroceder o no tendría la capacidad de tomar la decisión de retrotraer las dinámicas existentes. Y en cambio sí lo haría con otros estados más cercanos. Puede ser el caso de Colombia, por ejemplo, el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la decisión de viajar el año 2025 a la China en el contexto de la dinámica de la cumbre CELAC China, y suscribió igualmente un convenio en cuanto a unirse a la Belt and Road Initiative. Consecuentemente, la dinámica existente entre los Estados Unidos, con Colombia y demás, Venezuela principalmente, llevan a replantear esta política exterior planteada por el actual presidente, entendiéndose que las lapso de tiempo en cuanto va a la duración de su término presidencial no va a ser largo. Por lo tanto, el presidente en febrero, igualmente de Colombia, decide reunirse con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, posiblemente, y entendiéndose igualmente de que el secretario de Estado Rubio tiene una cercanía con ese país, el país de Colombia, entendiéndose de que es cónyuge. Pero también estos son partes de los autores que toman la decisión de tomar decisiones, tienen cercanías o afinidades con unas u otras partes. Vemos claramente que Rubio viajó a Quito, eso responde igualmente de que la Cancillería de Ecuador respaldara la incursión estadounidense sobre Venezuela, y vemos claramente de que en la región de América Latina, del Caribe principalmente, tanto Panamá o incluso también Ecuador, en más parte de Sudamérica, tienen posturas disímiles. Vemos que Colombia igualmente mostró una postura contraria, no obstante el presidente ya decidió reunirse con el presidente estadounidense. Entonces vemos de que existen unas dinámicas favorables como Panamá, la ciudad de Panamá que somos actualmente, pero México igualmente tiene una postura contraria. Y eso se debe principalmente a que México tiene una postura
entendiéndose que quiere defender los intereses en cuanto a la frontera con los Estados Unidos, que es muy en cuanto a migraciones, en cuanto también al tráfico de los cárteles y demás, afecta a la dinámica existente. Por lo tanto, podemos ver de que la postura mexicana de la presidenta Sheinbaum de defender y no permitir un envío de tropas a pelear contra organizaciones terroristas criminales como lo estuvo el propio Rubio, responden a la seguridad nacional de México y no se va a dar. No obstante, el haberse dado una dinámica de entenderse y ataque en cuanto a operaciones contra organizaciones terroristas declaradas por el la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, posibilitan de que haya incursiones en otros territorios, como ocurrió en Venezuela en enero del 2026. En ese sentido, las dinámicas entre México y Estados Unidos cambian, entendiéndose de que Estados Unidos mostró claramente que puede ir y puede entenderse y también incursionar en un otro estado. Eso por un lado. Por otro lado, vemos igualmente que la OTAN, NATO, tiene dos de sus miembros, Dinamarca y también los Estados Unidos, en disputa por una isla que le pertenece a, y tiene Dinamarca en una cierta parte un control sobre dicha isla. No obstante, el secretario de Estado, igualmente también el propio presidente de los Estados Unidos, estuvo de que por la seguridad nacional, por los barcos y los buques rusos, igualmente chinos que están en la región, afectan la dinámica y la seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos ve como prioridad fundamental y muy importante controlar dicha isla. Dicha isla es la más grande del mundo, tiene aproximadamente 2.100.000 kilómetros cuadrados y es una isla muy importante, no solo para que se encuentre en América, sino también es una isla muy importante en cuanto a entenderse las dinámicas del Ártico. Entenderse también de que Estados Unidos va a construir 11 buques rompehielos encargados con el presidente de Finlandia, el cual hubo una reunión el año 2025, en el cual confirmaron de que Estados Unidos hasta la fecha solo tiene un destructor rompehielos, y Finlandia, que controla aproximadamente el 80% del mercado de esta industria de estos barcos especializados, va a proveer unos 11 barcos más a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos para el 2028 tendrá una dinámica y una protección en cuanto a poder competir con el Ártico, entendiéndose que Rusia en la actualidad tiene aproximadamente unos 40 buques de estos. Por lo tanto, podemos entender de que tanto Perú y también en cuanto a la región de América Latina, igualmente Europa, con los aliados cercanos del bloque occidental, de la civilización occidental, entonces principalmente Europa, Estados Unidos, también de América Latina, tienen unas discrepancias con los Estados Unidos. En ese sentido, vemos claramente de que la dinámica tanto de la región de América Latina en respuesta con Venezuela o la posible intervención sobre Groenlandia afecta las dinámicas existentes entre las partes, sobre todo de NATO con los Estados Unidos. Entendemos que hay una alianza de protección mutua si hay un ataque. No obstante, si dos miembros NATO entran en un conflicto bélico, un conflicto armado, no se prevé ese caso. Por lo tanto, la dinámica de Groenlandia se podría imponer a la razón de la realidad material, y claramente NATO no va a querer que Estados Unidos, un estado que aporta gran parte del capital, a pesar del incremento del 2 al 0.5% que se negoció Donald Trump en su nuevo gobierno con el secretario de NATO, que es Mark Rutte, podemos ver claramente de que Estados Unidos tiene un peso muy grande en eso, y no se va a romper dicha dinámica por Dinamarca. En ese sentido, Dinamarca tiene mucho que perder si Estados Unidos decide tomar dicha isla. Es la isla más grande del mundo, Donald Trump expresó su intención, pretendió comprarla, y claramente eso generaría una ruptura en la dinámica de NATO, porque España, Francia y Reino Unido apoyan la dinámica propia en esa región.